Aquí estudiaremos la estructura fina e hiperfina del átomo de hidrógeno. Hasta ahora hemos estudiado el átomo de hidrógeno usando un hamiltoniano no relativista correspondiente a una partícula cargada en un potencial electrostático central. En este tratamiento no hemos tomado en cuenta los efectos relativistas, que son muy pequeños para el átomo de hidrógeno. El electrón en el átomo se mueve con velocidades no relativistas, como podemos estimar de acuerdo al modelo de Bohr. En la órbita n igual a 1, en el estado fundamental, la velocidad del electrón en el átomo dividido la velocidad de la luz es aproximadamente igual a la constante de estructura fina, que es muchísimo menor que la unidad. Por lo tanto, los efectos relativistas los podemos considerar muy pequeños, y eso nos permitirá tratar las correcciones debido a la relatividad y al spin como perturbaciones del hamiltoniano que hemos considerado anteriormente. Por lo tanto, al hamiltoniano que tenemos acá arriba le vamos a agregar una perturbación debido a las diferentes correcciones. La forma de tener en cuenta esas correcciones en realidad es calcular el problema utilizando la ecuación de Dirac, que es la ecuación que combina la mecánica cuántica con la relatividad especial, y tomar el límite débilmente relativista para obtener las correcciones que son necesarias en el átomo de hidrógeno. Nosotros aquí simplemente vamos a estimar estos términos en un modelo fenomenológico en el cual aparecen nuevos términos. Esto es el hamiltoniano que ya conocíamos. Esto sería la energía en reposo del electrón, y aquí tenemos correcciones nuevas que, por ser pequeñas, o sea, por representar una pequeña corrección al hamiltoniano H0, los vamos a tratar como una perturbación. De modo que H sub 0 es el hamiltoniano no perturbado, y estos términos son la perturbación. Entonces, vamos a utilizar en este capítulo la teoría de perturbaciones estacionarias que hemos desarrollado en clases anteriores. Entonces, vamos a interpretar qué es cada uno de estos términos. Ok, vamos a ver este de acá primero. Su origen físico se debe a la expresión que relaciona la energía y el momento, la expresión relativista, la cual se puede hacer una expansión en serie de potencias si P es muchísimo menor que la m por c,
entonces se puede hacer una expansión de la energía y obtendremos esta serie que a segundo orden tiene este término, que es el que hemos agregado aquí como primera corrección. Entonces este es un término puramente relativista. Se debe, digamos, a que la masa, digamos, la masa inercial aumenta, digamos, con la velocidad. Entonces aparece ese término aquí. El orden de magnitud de este término lo podemos encontrar haciendo el cociente entre este término y el anterior, y nos vamos a encontrar que es proporcional a alfa al cuadrado. Este término dividido este es proporcional a alfa al cuadrado. O sea, quiere decir que este término va a ser muchísimo menor que el hamiltoniano no perturbado. Por lo menos de este término es menor que 10.000 veces menor. El segundo término, este de acá, es el término que corresponde al acoplamiento spin-órbita. En otras palabras, como hemos hablado en clases anteriores, el electrón forma una corriente eléctrica alrededor del núcleo. Esa corriente genera un campo magnético y recíprocamente el protón genera un campo magnético en la posición del electrón. Como el electrón tiene un campo magnético asociado a su spin, entonces ocurre una interacción entre el dipolo magnético correspondiente al spin y el dipolo magnético correspondiente a la órbita del electrón alrededor del núcleo, o del protón alrededor del núcleo, ¿no es cierto? En el sistema de referencia del electrón, el protón es una corriente y genera un campo magnético de este tipo, donde V es la velocidad del electrón, es el momentum dividido la masa del electrón. Y el campo eléctrico es el campo eléctrico producido por el protón. ¿Okay? El campo eléctrico. Por otro lado, el electrón tiene un campo magnético dipolar asociado al spin, que se expresa de esta manera. Es la carga por el operador de spin dividido la masa. Es el momento magnético intrínseco del electrón que interactúa con este campo magnético. Entonces, y el campo eléctrico producido por el núcleo, por el protón, en la posición del electrón, está dada por esta expresión, o sea, es menos el gradiente del potencial sobre la carga en la dirección radial, donde DDR es el campo electrostático. Quiere decir la energía electrostática del electrón. Entonces, si reemplazamos aquí
podemos obtener cuánto vale el campo magnético. Reemplazamos el campo eléctrico aquí y podemos tener entonces una expresión para el campo magnético. Aquí, digamos, esta expresión clásica la podemos cuantizar, o sea, promover este momentum y este vector de posición a operadores cuánticos. Y acá tenemos el operador momento angular, básicamente, con un signo menos. Entonces de acá va a salir un signo menos, si lo doy vuelta y lo pongo como función del momento angular, me va a salir un signo menos. Voy a escribir. Okay. Entonces el término de energía de interacción entre el dipolo magnético del electrón y el campo magnético B' es este. Podemos reemplazar esta expresión para el campo magnético y obtenemos finalmente el término de interacción spin-órbita. Aquí, digamos, tenemos la derivada de B respecto de R. Acá tenemos el potencial, así que derivándolo nos sale este R cuadrado, por un R que tenía me queda R cubo. El operador del momento angular, dado por esta expresión, y el spin que salía del momento magnético del electrón, el menos se me fue, entonces quedó esta expresión que es similar al término que tenemos acá. Ese es el término de interacción spin-órbita. Repito que estos términos se los puede obtener a partir de la ecuación de Dirac. ¿Okay? Uno podría meterlos fenomenológicamente, como de hecho al comienzo se hizo, pero digamos rigurosamente se deriva a partir de la ecuación de Dirac. Entonces vamos a ver el orden de magnitud de este término. Podemos decir que L y S son de un orden de magnitud igual a h barra, por lo tanto todo este término va a ser del orden de h barra cuadrado por e cuadrado sobre m al cuadrado c cuadrado r cubo. Si reemplazamos en r cubo nada, el radio de Bohr, o sea, hacemos el cociente entre este término y H0, o el potencial electrostático que tenemos en H0, podemos calcular el orden de magnitud de ese término. Okay, entonces pasamos dividiendo todo esto habiendo reemplazado el h cuadrado acá para tener el orden de magnitud. Es h barra cuadrado sobre m cuadrado c cuadrado r cuadrado. Ahora, si acá en R reemplazamos el radio de Bohr, nos vamos a encontrar que ese término es proporcional a alfa cuadrado, de vuelta. Entonces, proporcional a alfa cuadrado, por lo tanto, también muy pequeño comparado con el hamiltoniano no perturbado. Acá voy a escribir por acá arriba
el radio de Bohr que usamos para reemplazarlo acá en R. ¿Okay? Y ahí obtenemos esa estimación para los órdenes de magnitud. Después está el término de Darwin, que es el término de Darwin, que es el otro término que tenemos acá arriba. Este de acá. Este de acá no tiene una explicación sencilla en la mecánica cuántica no relativista. En la ecuación de Dirac aparece una interacción local entre el electrón y el campo de Coulomb del núcleo, pero se trata de la interacción de un spinor de Dirac. Cuando ese spinor lo llevamos a la mecánica cuántica no relativista, da lugar a una interacción no local. Quiere decir que el electrón es afectado por los valores del campo, no en el punto en el cual se encuentra el electrón pensado como una partícula puntual, sino en toda una región alrededor de lo que sería la posición del electrón. Es como si tuviéramos que promediar el campo electrostático del núcleo alrededor de la posición en la que se encuentra el electrón. Ese término, digamos, da lugar, da origen, digamos, a este término. No me voy a meter a dar una interpretación semiclásica de este término. Se lo puede entender mejor a partir de la ecuación de Dirac, así que lo voy a dejar para más adelante. Solo voy a decir de este término que también es proporcional a alfa cuadrado, o sea, el cociente del término de Darwin con el hamiltoniano no perturbado es muy pequeño, un número muy pequeño. Hasta ahora hemos considerado los términos que constituyen lo que se llama estructura fina, o sea, se los llama estructura fina porque consiste, su contribución produce una estructura fina en el espectro atómico del átomo de hidrógeno. Ya vamos a ver cómo. Pero además de estos términos, existe también una interacción con el momento magnético del protón, del núcleo atómico. ¿Okay? Estamos pensando en el átomo de hidrógeno, el núcleo es un protón, el protón tiene spin 1 medio y también tiene asociado con ese spin un momento magnético, momento dipolar magnético. Entonces, del mismo modo podemos entonces establecer un término de momento magnético que va a ser G sub P, el factor giro magnético, mu sub n, el magnetón correspondiente al protón, y es el operador de spin del protón dividido h bar. Entonces mu sub n es el magnetón nuclear de Bohr,
el magnetón nuclear se diferencia del magnetón de Bohr que hemos utilizado para escribir el término de interacción dipolar magnética del electrón, en que acá aparece la carga del protón, que es esencialmente igual a menos la carga del electrón, y la masa del protón. Como la masa del protón es muchísimo más grande que la masa del electrón, el magnetón nuclear será mucho menor que el magnetón de Bohr del electrón. Además, el factor giromagnético, el G sub P para el protón, es mucho más grande que para un electrón. Para un protón, el factor giromagnético es 5,585. Y como dijimos, el magnetón nuclear es 2000 veces más chico que el magnetón de Bohr. Solamente lo voy a poner también el magnetón de Bohr para poder compararlo directamente. Este es el magnetón de Bohr. Vamos a poner así. Mucho más chiquito. Entonces, aunque el spin es un medio para el protón y un medio para el electrón, debido a la diferencia de masa, el magnetismo debido al núcleo atómico es muchísimo menos importante que el magnetismo electrónico, el magnetismo debido a los electrones. Entonces, las interacciones y las correcciones que surjan de el spin del protón son mucho más débiles que las que surgen debido a la interacción con el momento magnético de spin del electrón. Acá quiero hacer una aclaración, que lo que se llama factor giromagnético en realidad es igual al cociente entre el momento magnético y el momento angular. Entonces, en este caso, el factor giromagnético sería esto que está acá, ¿sí? El magnetón de Bohr por el factor G. El autovalor de I va a ser H barra sobre 2. Entonces de ahí sacamos el factor giromagnético. A G se lo llama factor G. Y acá lo mismo, digamos, el factor giromagnético para el electrón sería el momento magnético dividido el momento angular, que es ese, así que el factor giromagnético sería Q sobre la masa. Pero como clásicamente el factor giromagnético de una partícula es Q sobre 2 veces la masa, aquí el factor G para el electrón es 2, aproximadamente 2, un poquito mayor. Entonces para el electrón el factor G es 2 y para el protón el factor G es 5.585. Aunque puede ser que a veces se confunda uno y le llame a G factor giromagnético, ¿no es cierto? Pero en realidad es todo esto, digamos. Todo esto dividido H, ¿no es cierto? H barra, que lo tengo acá.
sería Gp por mu sub n sobre h barra. En este caso sería Q sobre n, o sería el magnetón de Bohr dividido h barra multiplicado por el factor G del electrón, que es 2. Entonces queda Q sobre m directamente para el electrón. Para recordarles un poco mejor esto del factor giromagnético, acuérdense que cuando habíamos visto este capítulo de spin, el efecto Zeeman normal está basado en la asociación del momento magnético con el momento angular orbital. De manera que en este caso, por ejemplo, el factor giromagnético es el magnetón de Bohr dividido h barra. El magnetón de Bohr está construido con la carga del electrón y la masa del electrón. ¿Okay? Acá está. Entonces el h barra se va, me queda Q sobre 2 veces la masa del electrón. Este es el efecto Zeeman normal. Después, para el efecto Zeeman anómalo, como el número de multipletes que aparecen en el espectro es par, entonces esto sugiere la existencia de un spin semientero. Eso llevó a Uhlenbeck y Goldsmith en 1925 a proponer la existencia del spin, o sea, de un momento angular semientero. Y para poder interpretar los resultados experimentales, entonces se propone la existencia de un momento magnético asociado con el momento angular de spin. Entonces, en este caso, ustedes ven que ahora el factor giromagnético es 2 veces mayor que el factor giromagnético asociado con el momento angular orbital, en este de acá. Bueno, no lo puedo copiar. Aparece un factor 2, este es el factor G que aparece usualmente. Entonces todo esto es el factor giromagnético, todo esto sería el factor giromagnético para este momento magnético, que es el doble que para el otro caso, para este de acá. ¿Ok? Entonces, en el caso de un protón va a aparecer un factor G, en vez de 2, va a aparecer un 5,5 y acá va a aparecer el magnetón nuclear. ¿Okay? Y todo eso, ese factor G por el magnetón nuclear dividido h barra, es el factor giromagnético, que relaciona el momento magnético del núcleo con el momento angular de spin nuclear. Entonces, hecha esta aclaración, sigamos con la clase. Entonces, si ahora tenemos en cuenta la interacción con el momento magnético de spin del protón, vamos a tener un término de energía de este tipo. Aquí hay diferentes términos, vamos a explicar qué es cada uno. Este de aquí corresponde a una interacción spin-órbita, el spin del protón, con el momento angular orbital del electrón, que genera un campo magnético dipolar debido a ese movimiento orbital. Aquí tenemos un término de interacción dipolar magnética entre el dipolo magnético del protón y el electrón. Y este término de aquí es un término que se llama de contacto, o término de contacto de Fermi, que tiene en cuenta de que el momento dipolar magnético vale, digamos, para afuera del nucleón, para afuera del protón. Dentro hay una cierta distribución de carga dentro del protón, entonces eso tiene en cuenta ese hecho, digamos, el tamaño finito del núcleo atómico da origen a este término.
O sea que este término se debe a que el núcleo, el protón, no es una partícula puntual. Se puede demostrar, como hicimos con los términos de la estructura fina, que este hamiltoniano es 2000 veces más pequeño que el término de interacción spin-órbita, por ejemplo, que figura en el hamiltoniano perturbativo de la estructura fina. ¿Okay? Este de acá. Todo esto es, digamos, los términos de hamiltoniano que corresponden a la estructura fina. O sea que esto ya es, la estructura hiperfina es una perturbación a la perturbación, ¿no es cierto? Es muy, muy pequeño. Pero de cualquier manera se puede medir, se puede determinar y da lugar a efectos físicos que pueden ser detectados, aunque sea muy pequeño. Que sea pequeño no quiere decir que sea insignificante. Es pequeño frente al término no perturbado del hamiltoniano, pero es un término significativo que hay que tenerlo en cuenta. Comencemos a analizar entonces qué ocurre con la perturbación que corresponde a la estructura fina. Supongamos que tenemos un electrón en el nivel 2, o sea, un nivel excitado del átomo de hidrógeno. En este caso, ese nivel de energía es degenerado. Supongamos que estamos pensando en el caso en el cual tenemos solamente el hamiltoniano no perturbado, el H0. En ese caso el nivel de energía es degenerado. Por ejemplo, si está en el nivel 2s el electrón, este nivel tiene una degeneración sin spin, es no degenerado, pero con spin tiene una degeneración igual a 2. Y el orbital 2p corresponde a la misma energía, sin spin, sin considerar el spin, tiene degeneración 3, pero con spin tiene degeneración 6. O sea, acá tenemos 6 y 2 de acá, 8 estados en total. A esos 8 estados les corresponde la misma energía. El E sub I, que son los 13, y pico de electronvoltios, dividido 4, es el autovalor de energía. Entonces tenemos 8 niveles degenerados. Una posible base del subespacio de Hilbert correspondiente al nivel 2s está dada por estos vectores, con estos números cuánticos. El nivel n igual a 2, correspondiente al autovalor de energía. L igual a 0 es el momento angular orbital, porque si estamos en un orbital 2s, quiere decir que la S quiere decir que el momento angular orbital es igual a 0. Entonces, L igual a 0. M sub L necesariamente tiene que ser igual a 0, si el número cuántico orbital es igual a 0. Pero el spin del electrón puede ser más o menos un medio, y el spin del protón también puede ser más menos un medio. ¿Ok? Entonces, acá tenemos entonces un subespacio de dimensión 4, ¿ok? Porque además de agregar el spin del electrón, también estoy agregando el spin del protón.
Eso ya no da solamente 2 estados para el nivel, para el orbital 2s, sino que da 4, ¿ok? Porque digamos, este nivel sin spin es no degenerado. Con spin tiene degeneración 2 y considerando la degeneración también debida al spin del protón, tiene degeneración 4. Entonces tenemos una base de dimensión 4 para el subespacio asociado con esta configuración electrónica. Después, para el nivel 2P, tenemos otra vez n igual a 2, l igual a 1, porque si estamos en una configuración 2P, la P significa que el momento angular orbital es igual a 1. El m puede ser menos 1, 0 o 1, correspondiente a las proyecciones del momento angular en el eje Z. 2 posibilidades para el spin del electrón y 2 posibilidades para el spin del protón. O sea, acá tenemos 4 niveles por 3, 12. En total, este subespacio va a tener una dimensión igual a 12. ¿Ok? En total, entonces, en el nivel n igual a 2, podemos tener entonces 12 más 4, 16 posibles estados cuánticos diferentes. Ahora bien, para poder entender cómo actúa la perturbación sobre este nivel de energía que le hace a los estados cuánticos, tenemos que usar la teoría de perturbaciones independientes del tiempo. Eso lo hemos visto en otras clases. Acá les recuerdo que para, digamos, calcular las correcciones de energía a orden cero, tenemos que resolver esta ecuación, ¿sí? Proyectarla en todos los posibles autoestados correspondientes a ese nivel de energía. O sea, tenemos que hacer estos brackets. Acá podemos insertar el operador identidad, ¿sí? Y como este bracket de acá es distinto de 0 solamente si P corresponde al nivel de energía que estamos estudiando, acá una suma se me mata y me queda solamente la suma sobre I. Entonces, en definitiva, para conocer la corrección de energía, el epsilon 1, que es la corrección de energía a primer orden, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de autovalores y autovectores. En otras palabras, tenemos que diagonalizar la perturbación en cada nivel de energía. O sea, tenemos que diagonalizar la perturbación omega o W, que en nuestro caso corresponde a la estructura fina. Podemos hacer lo mismo para la estructura hiperfina, ¿no es cierto? Entonces, veamos primero cómo es la diagonalización de este operador para la estructura fina. Entonces, la perturbación total es la perturbación que corresponde a la estructura fina y la perturbación que corresponde a la estructura hiperfina. Vamos a considerar que los campos externos son nulos. Por el momento solamente vamos a considerar la perturbación debido a que da lugar a la estructura fina, que corresponde a los 3 términos que analizamos anteriormente. El que hace la corrección relativista proporcional a P a la cuarta, el término de interacción spin-órbita y el término de Darwin. Entonces, con esta perturbación, parte de la degeneración que vimos recién va a ser removida. Y lo que quede, digamos, va a ser posteriormente removida considerando la estructura hiperfina en cada uno de esos subniveles.
Entonces, al analizar la perturbación en el nivel n igual a 2, lo que tenemos que observar es que la perturbación debido a la estructura fina no actúa sobre las variables de spin del protón. Así que, por lo tanto, en la base anterior vamos a dejar de lado el spin del protón. ¿Okay? Eso quiere decir que el nivel n igual a 2, ahora en vez de tener degeneración 16, tiene degeneración 8. Y lo que vamos a tener que hacer entonces es diagonalizar esta perturbación en dicho subespacio de dimensión 8. Por otro lado, el operador L cuadrado conmuta con cada uno de los términos de la perturbación. L cuadrado obviamente conmuta con P a la cuarta, conmuta con el término de interacción spin-órbita, que tiene, es proporcional a las componentes del momento angular orbital, y las componentes del momento angular orbital conmutan con L cuadrado. Y este término también, que es básicamente proporcional a una delta de Dirac, así que conmuta también con L cuadrado. Entonces, como la perturbación conmuta con L cuadrado, quiere decir que no conecta estados con diferentes valores de momento angular. O sea, si nosotros queremos hacer el bracket de esta perturbación entre un estado 2S y un estado 2P, el valor nos va a dar 0. Eso quiere decir que la matriz de la perturbación en el nivel n igual a 2 va a ser una matriz de 8×8 en bloques. Voy a poner esta pinta. Nivel 2S va a ser una matriz de 2×2 y el nivel 2P va a dar un bloque de 6×6. Entonces toda la matriz de la perturbación en el nivel 2 n igual a 2 es una matriz diagonal por bloques. Entonces, para encontrar las correcciones de energía, tenemos que diagonalizar la perturbación en cada uno de estos dos subespacios. Entonces, los estados que acá son degenerados, acá tenemos dos estados degenerados, ¿no es cierto? Al diagonalizar puede ser que estos niveles se levanten, o sea que en vez de quedarme una matriz de 2×2, me queda una matriz diagonal, y acá puede pasar algo similar. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, para diagonalizar la perturbación en este subespacio, tenemos que notar que su dimensión depende a la variación del spin del electrón. Tiene dimensión 2 porque para el mismo nivel de energía, el nivel 2, y momento angular orbital igual a 0, tengo dos posibles orientaciones del spin. Pero digamos, y acá lo mismo, ¿no es cierto? Acá, digamos, depende, la dimensión de esta matriz depende del spin y también del momento angular orbital. ¿Sí? Porque el momento angular orbital es 1, tengo 3 proyecciones del número cuántico, más 2 proyecciones de spin, tengo una matriz de 6×6. 2×3, 6, ¿no es cierto? Entonces, como el momento angular de spin conmuta con este operador, ¿sí? Que es una de las correcciones de la estructura fina, quiere decir que todo este ket es un ket de S cuadrado o de SZ con los mismos números cuánticos. Entonces, el único elemento de matriz que es distinto de 0 es aquel en el cual el número, la proyección del momento angular orbital y el spin son iguales.
Acá falta el número cuántico de spin, pero digamos, este elemento de matriz entonces va a ser proporcional a la identidad en un subespacio de 2 por 2 multiplicado por esta constante, donde no aparece el número cuántico de spin porque es el mismo, tiene que ser el mismo en los dos lados, debido a que este operador conmuta con ese cuadrado y con cualquier componente del operador de spin. Lo mismo va a pasar con el término de Darwin. El término de Darwin es este operador que conmuta con cualquier operador que sea función del operador de spin, del S. Quiere decir que los únicos elementos de matriz que son distintos de cero son aquellos en los cuales todos los números cuánticos son iguales. Quiere decir que este elemento de matriz es proporcional a la identidad y la constante de proporcionalidad es este bracket. Entonces, eso quiere decir que los elementos de matriz son, digamos, tales que los valores medios, digamos, de la perturbación debido a la corrección relativista en el nivel 2S es una constante y el valor medio de la perturbación debida al término de Darwin o término de contacto también es una constante. Para calcular estos valores medios necesitamos las funciones de onda, estas funciones de onda, ¿ok? No lo voy a hacer, digamos, pero está hecho eso en el complemento 12, B12 del CONE. ¿Okay? Pero bueno, esta digamos que es posible como la matriz de estos dos operadores es proporcional a la identidad. Lo único que tenemos que calcular es uno de estos para poder calcular los valores medios de las perturbaciones en este estado. Por último, los elementos de matriz de la perturbación debida a la interacción spin-órbita son de este tipo, ¿ok? Pero acá, digamos, como el momento angular en el nivel 2S es igual a 0, ¿sí? Quiere decir que el operador L que sale de la interacción spin-órbita actuando sobre estos ket va a ser igual a 0. ¿Sí? O sea, este L sub X, L sub Y o L sub Z actuando sobre este ket es idénticamente nulo. Por lo tanto, el valor medio de la perturbación en el nivel 2S es igual a 0. Quiere decir que solamente estos dos van a contribuir a una corrección de energía en el nivel 2S. Quiere decir que, digamos, los dos estados sufren la misma corrección. Que lo único que tenemos que hacer es sumar esos dos y vamos a obtener una corrección de los niveles de energía que es igual a esta constante. O sea, los dos estados que tenemos acá que corresponden a nivel n igual a 2 y s igual a 0, o l igual a 0, sufren un corrimiento constante de energía negativo. Debido a la corrección relativista y al término de Darwin.
Ahora tenemos que calcular la matriz de la perturbación en el nivel de energía n igual a 2, en la subcapa 2p, la configuración 2p, que es este cuadradito que tenemos acá de 6 por 6. Acá pasa exactamente lo mismo que antes. El término de corrección relativista y el término de Darwin conmutan con el operador momento angular. O sea, son operadores escalares. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que son proporcionales a la identidad, en este caso. Y la constante de proporcionalidad, entonces, va a ser un bracket similar a los que calculamos antes, pero con L igual a 1, acá L igual a 1, y con cualquier M sub L, ¿cierto? Entonces eso nos va a dar los elementos de matriz y podemos calcular el valor medio de la perturbación debida a la corrección relativista y al término de Darwin. Esta va a dar 0 y esta va a dar una constante. Similar a lo que encontramos antes. El cálculo de estos elementos de matriz, estos valores medios, quiero decir, está hecho en el complemento B12 del core. Vamos a pasar. Y entonces nos queda nada más el término de interacción spin-órbita. Tenemos que ver cómo es este término dentro de este subespacio. Entonces acá tenemos que calcular elementos de matriz de este tipo. ¿Okay? Acá, digamos, tenemos todos los números cuánticos, ¿no es cierto? Tenemos n igual a 2, n igual a 1, el spin total es igual a 1 medio y las proyecciones del momento angular orbital y de spin. Tenemos que calcular con estos dos números cuánticos distintos, porque ahora digamos, este operador no conmuta con el operador L cuadrado ni con S. ¿Ok? Entonces, estos números cuánticos ahora pueden ser números distintos. El ML con el ML' puede ser distinto y el M'S con el Ms también. Acá la función psi de R, bueno, es la función que acompaña el término de interacción spin-órbita que vimos anteriormente. Lo pongo acá por completitud. Digamos, acá como esto es un operador que depende de R, lo podemos sacar afuera del bracket, ¿okay? Haciendo actuar R sobre la parte radial de la función de onda y lo sacamos afuera del bracket. ¿Okay? Entonces el bracket ahora va a quedar con esta pinta, ¿sí? Este operador, operador escalar que tengo acá adentro, lo puedo sacar afuera, así, ¿no es cierto? Lo saqué como esta constante, que es la integral de, digamos, acá tengo esta función de onda, acá tengo esta función de onda, tengo que hacer el bracket de esto nada más, porque la parte radial de la función de onda afecta nada más que esta función psi de R, este operador, y la parte angular afecta esta parte del operador, el escalar S. ¿Okay? Entonces, este psi de 2p, entonces es la integral radial de el operador psi
Y esta integral, digamos, es el bracket de la parte radial de la función de onda del operador xi. ¿Okay? Entonces esto se puede calcular, estas funciones las conocemos, y eso va a dar un número. Voy a poner por acá. A ver ese número. En definitiva, lo que tenemos que calcular es este bracket de acá. ¿Okay? Eso de ahí. Digamos, esto lo único que va a producir es un cambio constante. No sé si esto por una constante, pero vamos a ver cómo depende esto de los números cuánticos. Entonces, para diagonalizar este bracket que nos quedó, podemos calcularlo en esta base, que es una base del operador L cuadrado, S cuadrado, LZ y SZ, o en esta otra base, que son autovectores del operador L cuadrado, S cuadrado, J y JZ. ¿Okay? Obviamente, como hay un término de acople, nos conviene trabajar en una base de este tipo. Es mucho más fácil. Ya lo hicimos en clases anteriores, cuando vimos el efecto Zeeman y analizamos estos tipos de acople. ¿Cómo hacemos para pasar de una base a la otra? Si tenemos un vector dado en esta base, acuérdense que podemos relacionarnos con vectores de esta otra a través de los coeficientes de Clebsch-Gordon. ¿Okay? O si tenemos una base en esta, podemos pasar a la otra también con coeficientes de Clebsch-Gordon. ¿Okay? Entonces nosotros acá tenemos, en este bracket, tenemos vectores de esta forma. Pero no nos importa, porque siempre los podemos relacionar linealmente con estos vectores. ¿Okay? Entonces podemos calcular bracket del término de acople en esta base, y después calcular el bracket original que teníamos. Entonces este operador de acoplamiento en realidad lo podemos escribir de esta forma, ¿cierto? Esto ya lo sabíamos. El L escalar S lo podemos poner como J cuadrado menos L cuadrado menos S cuadrado, dividido 2. Entonces, este operador, nosotros sabemos cómo actúa sobre estos kets. La acción es bastante fácil de calcular sobre esos kets. Entonces, básicamente, la acción de ese operador sobre ese ket, por ejemplo, en genérico, porque tiene un J ahí genérico y un M sub J también genérico, va a ser igual a esto, ¿no es cierto? Digamos, este término es debido a la acción de J cuadrado. Esto es debido a la acción del L cuadrado y esto es debido a la acción del S cuadrado sobre este ket. Entonces ahí tenemos cómo actúa el término de acoplamiento. Por lo tanto, una vez que tenemos eso, podemos calcular los elementos de matriz. Los brackets. Estos elementos de matriz, este coeficiente, digamos, depende solamente de J y no depende de M sub J o no depende de M sub J, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos posibilidades acá si estamos sumando
un momento angular L igual a 1 y un momento angular S igual a 1 medio, por las reglas de la suma de momento angular, las posibilidades son J igual a 1 medio y J igual a 3 medios. Para J igual a 3 medios, entonces este coeficiente va a dar 1 medio más 1, 3 medios, por 1 medio, 3 cuartos. ¿Ok? Entonces todo ese número lo puedo calcular ahí. Nos va a dar esto. Esto queda como está. Y este número que está acá es esto que tenemos entre paréntesis, que queda igual a menos 2. Y bueno, en definitiva, ese número queda esto de acá. Y la otra posibilidad es J igual a 3 medios. Que en ese caso reemplazamos acá J igual a 3 medios, calculamos y tenemos otra vez el valor de esa constante. ¿Ok? El chi, esta función chi sub 2p ya la calculamos, era la integral radial. ¿Ok? Del integral radial de la parte radial que sale del término de interacción espín-órbita. Entonces nosotros teníamos acá una degeneración igual a 6. ¿Sí? Teníamos acá un cuadradito de 6 por 6. La interacción de espín-órbita me levantó parcialmente la degeneración. Tenemos ahora, vamos a tener dos cuadraditos, uno que corresponde a J igual a 1 medio, es un cuadradito de 1 por 1, ¿no? Porque si es J igual a 1 medio, la degeneración es 2, perdón, un cuadradito de 2 por 2, ¿no es cierto? Porque J es igual a 1 medio, la degeneración es 2J más 1, o sea que tenemos un cuadradito de 2 por 2, y cuando J es igual a 3 medios, tenemos una degeneración igual a 5. A ver si quedé. Perdón, de 4, ¿no? Tenemos un cuadradito de 2 por 2 y uno de 4 por 4. Ahí sí. 2 más 4, 6. Sí, correcto. Entonces, en estos bloquecitos, el J solamente puede ser igual a 1 medio. El número cuántico J es el momento angular orbital, quiero decir el número cuántico que corresponde al momento angular orbital, el L más el S. Como el L acá es 0 y el S es 1 medio, acá el J puede ser solamente 1 medio. En cambio acá, como el L es igual a 1 y el S es igual a 1 medio, tenemos dos posibilidades. O J es igual a 1 medio, que me da un subespacio de 2 por 2, o J es igual a 3 medios y me da un subespacio de 4 por 4. Y la base, digamos, que me diagonaliza este cuadradito, también me va a servir para diagonalizar el término de corrección relativista que corresponde a la P a la cuarta, y para diagonalizar el término que corresponde a la perturbación debida al término de Darwin, porque esos dos términos son diagonales. Entonces cualquier cambio de base que yo haga para diagonalizar el término de spin-órbita me va a dejar los otros dos términos diagonales. ¿Ok? Por eso yo puedo analizar la diagonalización del término de spin-órbita independientemente de estos dos términos. ¿Sí? Lo único que me hacen es correrme los niveles de energía por una constante.
Acá otro detalle es que, aunque yo les dije que para pasar de esta base, nosotros teníamos expresado el bracket de esta manera, ¿no es cierto? Y les dije que para pasar de este bracket a uno de esta base, los podíamos relacionar linealmente con los coeficientes de Clebsch-Gordon. Sin embargo, si nosotros calculamos el bracket del término de acoplamiento en esta base, como hicimos recién acá, no hace falta que después pasemos estos resultados a la otra base, ¿sí? Porque directamente, digamos, el elemento de matriz, acá que nosotros lo tenemos calculado en esta base, lo podríamos haber calculado en la otra, y de ahí sacamos cuáles son las perturbaciones de los niveles de energía. Entonces, digamos, ya está, digamos, con eso ya es suficiente para conocer cómo es la estructura de este subespacio, ¿ok? No hace falta hacer ninguna otra cuenta, con esto ya está, digamos. Ya tenemos cómo se corren los niveles de energía. Así que, bueno, vamos a rebobinar, digamos, todo lo que hicimos y ver entonces cómo se corren los niveles de energía. Recapitulando, y antes de ver cómo es el resultado final de las correcciones, vamos a hacer una aclaración sobre la notación. Ahora usamos una notación espectroscópica y más adelante les voy a hablar un poco más de esto, pero digamos ahora tenemos que distinguir en los distintos niveles el valor de J. Antes teníamos con el hamiltoniano no perturbado el nivel n igual a 2, todos tenían el mismo nivel de energía y podíamos tener subcapas, la subcapa 2s con momento angular L igual a 0 y la subcapa 2p con momento angular orbital L igual a 1. Pero ahora la interacción fina me cambia los niveles de energía en cada una de las capas, así que vamos a poner un subíndice indicando el valor de J. En este caso, en esta subcapa solamente podemos tener J igual a 1 medio, pero en la subcapa 2p ahora podemos tener un J igual a 1 medio y un J igual a 3 medios. Entonces, ¿cómo cambiaron los niveles de energía de esas nuevas subcapas? Entonces el término 2s 1 medio tiene una energía menor que la que se calcula con el átomo, con el hamiltoniano no perturbado. Esto es para el nivel 2s 1 medio. Vamos a hacer así. Para el nivel 2p 1 medio teníamos estos dos términos que sumados dan esta corrección. Estos dos términos para el término 2p 1 medio, la recuerdo que era, ¿dónde lo teníamos? A ver, por acá, ¿no? Tenemos que el término de Darwin va a dar una contribución nula, la corrección relativista
es esta constante, y para j igual a 1 medio tenemos que sumarle esta, y para j 3 medios esta de acá. Entonces sumamos esta más esta o esta dependiendo del valor de j. Entonces para j igual a 1 medio tenemos este valor, y para j 3 medios tenemos este valor, así, ¿cierto? O sea, repito una vez más, esta es la corrección debida a la corrección relativista, el término que es proporcional a p a la cuarta, y esta es la corrección que viene de la interacción spin-órbita, y lo mismo acá, esta es la corrección relativista del término p a la cuarta, y esta es la interacción de spin-órbita. Entonces tenemos estas tres correcciones constantes debido a la interacción al término de estructura fina. Por lo tanto, digamos, resumiendo en un gráfico, esto nos va a quedar así. Voy a poner en otra transparencia. Entonces, estos dos bajan la misma cantidad. Entonces, me daba un subespacio de 2 por 2. Lo único que hizo el término de estructura fina, la perturbación, es bajar el nivel de energía. Y acá también bajó el nivel de energía la misma cantidad. La misma cantidad. Y esto de acá bajó una cantidad menor. Entonces, inicialmente nosotros teníamos la perturbación, tenía dos bloques, uno de 2 por 2 y otro de 6 por 6. Ahora tenemos un bloque de 2 por 2, un bloque de 2 por 2 y un bloque de esto va a ser de 4 por 4, ¿sí? Por la degeneración. J es igual a 3 medios, o sea que la degeneración es 2J más 1, de 4 por 4. Entonces, la degeneración fue parcialmente removida. En n igual a 2 teníamos 8 estados que correspondían a este nivel, y ahora tenemos diferentes niveles de energía debido a la estructura fina. Esto es lo que se llama estructura fina del átomo de hidrógeno. Este desdoblamiento de energías puede ser observado en una transición Lyman o Lyman entre un estado 2p1 medio a un estado 1s, o del estado 2p3 medios al nivel 1s. Es una transición Lyman alfa, Lyman, que me da un fotón de 1216 Armstrong, pero digamos, si la transición ocurre a este nivel o a este nivel, es lo que da lugar a una estructura, o sea, espectroscópicamente se puede detectar esa diferencia. Digamos que la interacción spin-órbita va a dar lugar a una separación en el espectro de tipo Lyman. Eso es lo que se llama estructura fina
Podemos distinguir básicamente la diferencia de energía que existe entre esos dos niveles por la frecuencia de la radiación emitida en cada una de las transiciones. Así que bueno, por hoy dejamos acá y en la próxima clase vamos a ver la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno.